Hola. Bienvenidos a GoToMeeting. Es la primera persona en llamar y se le mantendrá a la espera hasta que llame la siguiente persona. Hola, muy buenas tardes. Hoy es lunes 3 de febrero de 2014 y vamos a comenzar la cuarta sesión de esta segunda evaluación para la asignatura de inglés de nivel 1. Bien, el tema que teníamos que tratar, previsto para tratar hoy es el tema de los tiempos verbales en pasado. ¿De acuerdo? Dentro del tema 3 de vuestro temario para la segunda evaluación sería el punto 4, que empezaría en la página 48. Bien, en el día de hoy tenemos que ver los siguientes tiempos verbales: pasado simple, past simple, pasado continuo, past continuous, pretérito perfecto, que sería el present perfect, y el pretérito perfecto continuo, present perfect continuous, y el pretérito pluscuamperfecto, past perfect. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el pasado simple. Primero de todo, un repaso de cuándo utilizo el pasado simple, past simple. Se utiliza, en primer lugar, para hablar de acontecimientos o acciones en el pasado. Bueno, hoy, como digo, estamos viendo los tiempos verbales que se utilizan para expresar el pasado. Pues lógicamente, como su propio nombre indica, el past simple lo voy a utilizar para referirme a algo, a hechos que ocurrieron en el tiempo pasado. ¿Vale? Por ejemplo, she hired a car. Ella alquiló un coche. Más concretamente, lo utilizamos para hablar de acontecimientos que sucedieron en un momento determinado del pasado. ¿De acuerdo? Por eso normalmente lo vamos a acompañar de un adverbio de tiempo o de un complemento circunstancial de tiempo referido a un momento concreto del pasado. Por ejemplo, we arrived at 2 o'clock. Nosotros llegamos a las 2 en punto. A las 2 en punto sería un momento concreto del pasado. Con expresiones adverbiales de pasado como ago, hace X tiempo, lo que sea. Por ejemplo, si digo 2 weeks ago, sería hace 2 semanas. Yesterday, que como sabéis significa ayer. Last month, el mes pasado. Con last, que sería pasado o el último, lo que sea. Last month, last year, last weekend, lo que sea. Se refería, según he dicho, last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last weekend, el fin de semana pasado. También con fechas concretas, por ejemplo, in 2004 o in 2004, en 2004. Vamos a ver un ejemplo. Con estos adverbios que acabo de decir, ago, yesterday, last, acompañado de la palabra de tiempo que sea o con los verbos, siempre voy a utilizar past simple. They arrived 3 days ago. Ellos llegaron hace 3 días. 3 days ago, hace 3 días. Para narrar una sucesión de acontecimientos en el pasado. Es decir, cuando cuento lo que yo hice, por ejemplo, en un viaje, empiezo a contar. Pues llegué a París, imaginemos. Fui al hotel. Dejé las maletas. Salí a dar una vuelta. ¿Veis? Según estoy contando, es lo que cuando yo cuento algo que he hecho, el fin de semana, en un viaje, en el trabajo, lo que sea, utilizo el pasado simple, ¿no? En castellano, en español, pues en inglés exactamente lo mismo. Por ejemplo, first I spent a month in France. Then I traveled to Italy. Primero, pasé un mes en Francia. Después, o luego, fui a Italia. ¿De acuerdo? Para expresar oraciones o preguntas en estilo indirecto. Bueno, esto ya lo veréis más adelante, bueno, concretamente en la segunda evaluación de nivel 2, o sea, se supone que el año que viene, cuando tengáis que prepararos la asignatura de nivel 2,
pues también veréis que el tiempo pasado pues se utiliza también con el estilo indirecto, pero de momento no le vamos a prestar más atención, ¿vale? Tendréis que tener claro los supuestos, los usos que acabo de citaros anteriormente. Bien, ¿cómo se forma el pasado simple? Pues normalmente se añade al infinitivo la terminación ed, ¿de acuerdo? O solamente de si el verbo en sí, en infinitivo, acaba en la vocal e. Estos serían los verbos que añaden ed o de, son los verbos que llamamos regulares, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de want, querer, tengo wanted, que sería el pasado simple. A want le he añadido la terminación ed. Por ejemplo, os he dicho que si acaban en e, añado solamente la d. Live, que es vivir, lived. Añadiría solamente la d, no añadiría dos es, ¿de acuerdo? Bien, si el infinitivo termina en una sílaba tónica formada por una vocal seguida de una consonante, que no sea y o w, se dobla la consonante. Por ejemplo, de admit, admitted. En este caso, siempre que sean verbos regulares, ¿vale? ¿Qué ocurre con los verbos irregulares? Los verbos irregulares me los tengo que aprender, ¿de acuerdo? Los verbos irregulares van a tener, como su propio nombre indica, una forma irregular tanto para el pasado simple como para el participio, que también tendréis que estudiaroslo ahora cuando veamos el present perfect. Entonces, seguro que cuando estudiasteis en el instituto, en el colegio, os darían una lista que parece interminable de verbos que tenéis que aprenderos de memoria, pues precisamente por esto, porque no forman el pasado de una forma regular. Entonces, por ejemplo, del verbo to be, el pasado simple tiene además dos formas, según sea para la primera y tercera persona del singular o para el resto de personas. Tengo was, were, ¿vale? Por ejemplo, el verbo to have, tener, tiene la forma irregular had. El verbo spend, que es gastar o pasar el tiempo, tiene una forma irregular que sería spent, acabado en t. Bueno, pues os aconsejo que recurráis a esa lista porque la vais a necesitar no solo para el pasado simple, sino también para el present perfect continuous y para el past perfect. ¿De acuerdo? Que son tiempos verbables que vamos a ver ahora a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, pues terminado el pasado simple, vamos con el pasado continuo, past continuous. Usos. Se utiliza para hablar de detalles de acontecimientos en el pasado. A ver, ¿qué significa esto? Pues para contar algo que yo estaba haciendo en un momento del pasado. ¿Vale? Por ejemplo, he was watching the football match on television. Imaginaos que él estaba viendo el partido de fútbol en la televisión. Esto podría ser una pregunta perfecta. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué estaba haciendo ayer por la noche? He was watching the football match on television. Él estaba viendo el partido de fútbol en la televisión. Ya no sería un tiempo concreto, un momento concreto, ¿vale? Me estoy refiriendo a un periodo más amplio, pero referido al pasado, ¿vale? También hay acontecimientos interrumpidos en el pasado. Imaginemos, mientras me estaba dando una ducha, alguien llamó a la puerta. Me estaba duchando. Si os dais cuenta, en castellano también lo utilizamos. Estaba duchando. Sería un pasado continuo. Por ejemplo, the phone rang while I was doing the washing up. El teléfono sonó mientras estaba fregando los platos. Algo que interrumpe, algo que ocurre en un momento preciso, the phone rang, ese sería past simple, y lo que yo estaba haciendo, que sería un periodo más largo durante el pasado, con past continuous.
que sería lo mismo que otro uso que tenéis ahí, pero es lo mismo que acabo de decir. Acciones que estaban en curso cuando sucedió otro hecho. We were having dinner when they scored the first goal. Estábamos cenando, we were having dinner, cuando they scored, marcaron, esto sería past simple, si os fijáis scored, acaba en ed, sería verbo regular. The first goal, el primer gol. Bien, es tanto el past simple, pasado simple, como el past continuous, pasado continuo, son muy importantes. Así que tengo que dominarlos a la perfección, porque seguro que va a haber un examen en la segunda evaluación de saber utilizar uno u otro tiempo verbal. Pero recordad que es exactamente lo mismo que en castellano. O sea, que lo que tengo que hacer cuando dude entre un tiempo u otro es traducir y pensar, ¿cómo lo diría en español, en castellano? Diría, ¿utilizaría el pasado simple o utilizaría el pasado continuo? Es decir, el verbo estar, estar más gerundio. Y simplemente lo pongo, pero en inglés. No he dicho cómo se forma el pasado continuo. Se formaría con el verbo to be en la forma de pasado simple, que recuerdo lo he dicho hace unos minutos, sería was para la primera persona del singular, I, yo, y para la tercera persona del singular, he, él, she, ella, it, ello, he, she, it, was, I, was, y were para el resto de personas, es decir, para tú, you, nosotros, we, vosotros, you y ellos, they. Y añadiendo el gerundio, que como sabéis se forma añadiendo la terminación ing al verbo en infinitivo. Ahí tenéis varios ejemplos. Por ejemplo, he was watching. Si os fijáis, como he es la tercera singular, pongo el verbo to be en past simple, he was, y luego el verbo que sea, en este caso watch, que es ver, le añado ing, watching. El siguiente ejemplo que habíamos visto, I was doing, que sería el gerundio de el verbo to do, hacer. Por otro lado, we, como veis, es nosotros, entonces no el past simple del verbo to be en esta persona es were, having, que sería el gerundio de to have. We were having dinner. Bien, vamos con el siguiente tiempo verbal, pretérito perfecto. Primero, ¿cómo lo uso? Se utiliza. Este pretérito perfecto en inglés corresponde al present perfect. Aquí varía, porque en inglés realmente la traducción literal al castellano sería presente perfecto. ¿Vale? Pero en castellano este tiempo verbal, que es el de yo he comido, he cantado, he soñado, es el pretérito perfecto simple, ¿verdad? Perdón, pretérito perfecto compuesto. Los usos, los mismos que para el castellano. Se utiliza para hablar de la duración de acontecimientos y acciones que se iniciaron en el pasado y aún están sucediendo. ¿Vale? Pues cuando utilizo yo el pretérito perfecto compuesto, cuando hablo de lo que he hecho en este día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía estoy en este día, entonces por eso utilizo el pretérito perfecto compuesto. Cuando me refiero a las cosas que ha hecho una persona o que he hecho yo mismo a lo largo de mi vida, porque utilizo el pretérito si no estoy haciendo referencia al tiempo, ¿no? Por ejemplo, si me refiero a cuando nací, no digo he nacido, nací en tal año, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero decir he escrito 3 libros, utilizo escrito, no escribí. Si añado la fecha, escribí 3 libros en 2002. Ahí sí pongo el past simple, el pasado simple. Pero si no es así, si me estoy refiriendo a algo
que yo he hecho en mi vida o que otra persona ha hecho en su vida y esa persona está viva, no se utiliza el past simple, se utiliza el present perfect. ¿Vale? Al igual que teníamos ciertos adverbios que me guiaban y me indicaban que debía utilizar el past simple, también va a haber otra serie de adverbios que me van a indicar que debo utilizar el present perfect. Como por ejemplo, for, que significa durante un periodo de tiempo, por ejemplo, for 5 days, durante 5 días. Y since, que sería desde un momento determinado, por ejemplo, since 1999, que sería desde 1999, ¿de acuerdo? They have lived in Barcelona for 6 years. Viven en Barcelona desde hace 6 años. ¿Por qué utilizo el present perfect? Porque esas personas que comenzaron a vivir en Barcelona hace 6 años todavía viven en Barcelona, ¿de acuerdo? I have lived here since 1999. Vivo aquí desde 1999 o he vivido aquí desde 1999. ¿Qué quiere decir? Que llegué en 1999 y que sigo viviendo en el mismo sitio. Como decía, para hablar de acontecimientos que han ocurrido en el pasado reciente. Por ejemplo, lo que es esta mañana o lo que acabo de hacer ahora mismo. We have just had dinner. Acabamos de cenar. I have just start the lesson. Acabo de empezar la lección. Con expresiones relacionadas con el presente, tales como yet, aún en oraciones interrogativas y negativas, already, ya, just, acabo de, ever, alguna vez, never, nunca, so far, hasta ahora, up till now, hasta ahora también, recently, recientemente. Sobre todo, tengo que saber yet, already, just, ever y never. Esos son los más importantes, ¿vale? We have already climbed 2,400 meters. Ya hemos subido 2.400 metros. O acabamos de subir 2.400 metros. She hasn't decided on a new script yet. Aún no se ha decidido por ningún nuevo guión. ¿Cómo formo el present perfect? Lo formo con el verbo to have en presente. Ya sabéis que es have para todas las personas, excepto para la tercera persona del singular, que es has, seguido del participio de pasado, que para los verbos irregulares es muy fácil, porque es exactamente igual que el pasado simple, es decir, añadiendo la terminación ed. Y los verbos de la tercera columna, en la lista de verbos irregulares que os acabo de mencionar, que debéis de aprenderos. Os he dicho, tenéis que aprenderos la segunda, que es el pasado, y la tercera, que corresponde al participio de pasado. Ese participio es el que tengo que utilizar para el pretérito perfecto. No os he dicho cómo formo cuáles son los auxiliares correspondientes del pasado simple y del pasado continuo. Os lo digo rápidamente. Para el pasado simple ya os he dicho cómo se forma, pero si quiero negar tengo que utilizar la partícula didn't, es decir, did not, más el verbo en infinitivo. Por ejemplo, tenía wanted, que era quería, ¿no? Pues si lo quiero decir en negación diría did not, o la partícula contracta didn't want. ¿Vale? No añadiría ed, porque en el did ya estoy indicando que es pasado. ¿Vale? Pasado continuo, añadiendo not a was o were. Entonces tendría wasn't, si lo hago contracto, weren't. Como digo, en el pasado simple tengo did, pues para preguntar sería did I want, ¿vale? Exactamente, quitaría el did, sería el auxiliar, sujeto y luego el verbo en infinitivo. Para el pasado continuo, was aware, más sujeto, más verbo en gerundio, ¿vale? Was he watching the football match on television? ¿Él estaba viendo el partido de fútbol en televisión? Para el present perfect, el auxiliar es have o has. Entonces, para negar, añado not
a have o has. Tendría haven't o hasn't. Para preguntar, antepongo el auxiliar have o has, seguido del sujeto, seguido del participio. Aquí no tengo que ponerlo en infinitivo, lo tengo que poner en participio. Bien. Estaba con los adverbios, otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos I have never been on a trip like this before. Nunca he estado en un viaje como este. Have you seen Colin Farrell in any films recently? ¿Has visto a Colin Farrell en alguna película recientemente? Para hablar de acciones que se repiten hasta el presente. She's been to New York lots of times. Ha estado en Nueva York muchas veces. Estoy refiriendo a una persona, en este caso she, ella, ha estado en Nueva York muchas veces. Sigue viva, puede seguir volviendo a Nueva York, ¿vale? Por eso utilizo present perfect. Para hablar de un hecho en el pasado reciente que tiene relevancia en el presente. She's broken her leg. Se ha roto la pierna. Bien. Nada más que añadir, tenéis una serie de anotaciones más, pero lo fundamental ya está dicho, del present perfect. Bien, vamos con los dos últimos, present perfect continuous, que sería el pretérito perfecto continuo. Se utiliza con for y since para enfatizar la duración de un acontecimiento que se inició en el pasado y que aún dura. I have been working in London for a month. Llevo un mes trabajando en Londres o bien he estado trabajando en Londres durante un mes y todavía sigo. She's been living here since last November. Es una forma de enfatizar, ¿de acuerdo? En realidad el significado es el mismo, pero quiere como enfatizar esa duración, esa permanencia, ¿no? Ella lleva viviendo aquí desde el pasado noviembre y todavía sigue. Bien, se forma con have o has más been más el gerundio del verbo que sea, working, living, starting, etc. Por último, pretérito pluscuamperfecto, que sería el past perfect, pasado perfecto. Ahí os viene past perfect continuous, pero no lo vamos a trabajar. Bien, me interesa que sepáis el pretérito el pretérito pluscuamperfecto, que es el que en castellano yo había vivido, yo había dormido, lo que sea, ¿no? Ese había, tú habías, él había, más el participio. Se forma en todas las personas con had más el participio. Entonces, no hagáis caso a lo que viene ahí en la página 51, porque ese tiempo verbal que viene ahí, el past perfect continuous, no lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Principalmente porque no forma parte del currículum del nivel 1. Entonces, con esto ya termino el temario de hoy. Haced los ejercicios de autoevaluación, por ejemplo, primero tenéis que utilizar el presente perfecto, el pasado simple, etcétera, ¿vale? Sobre todo, tenéis también en internet muchas páginas web, simplemente con teclar en Google past simple, past continuous o past simple, present perfect. Para comparar, son ejercicios, me van a salir un montón de páginas, pincháis y casi todo se puede hacer online, muy fácil porque además os lo corrigen, le dais a autocorregir y la misma página os lo corrige en el momento y podéis ver los fallos y demás. ¿De acuerdo? Vienen muy bien estos ejercicios porque ahí es donde verdaderamente me doy cuenta de si sé construir los tiempos verbales y sé utilizarlos correctamente. ¿De acuerdo? De todas formas, si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del teléfono o bien del campus o bien incluso solicitando tutorías virtuales. O sea, siempre y cuando se venga con ello trabajado, con dudas claras, ¿de acuerdo? O sea, se haya trabajado y diga, oye, esto no lo entiendo exactamente. Pues podéis
contar conmigo para que os lo vuelva a explicar las veces que haga falta para que quede bien claro. ¿Vale? Bueno, pues ahora en unos minutitos comenzaremos la clase de nivel 1 del ámbito social, también la cuarta sesión de esta segunda evaluación. Y nada, deciros que quedan otras 2 sesiones más, que son las 2 semanas que quedan para el examen de la segunda evaluación, que como sabéis es el próximo sábado 22 de febrero. Espero que os animéis a venir al examen y si no podéis, pues por lo menos luego os lo descarguéis, lo hagáis sin mirar las respuestas, luego os lo podéis autocorregir porque se cuelgan, como sabéis, las soluciones y si hubiese cualquier duda, pues siempre podéis contar conmigo, ¿vale? Bueno, pues me despido hasta dentro de un ratillo que comenzamos la sesión del ámbito social. Hasta entonces. No jodas. Yo le he mandado